Hola a todos, buenos días. Pues muchas gracias por permanecer. Yo les voy a presentar, voy a tomar esto aquí. Yo les voy a presentar lo de las guías alimentarias. Aquí está. Y bueno, a manera de antecedente a todos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nuestro sistema alimentario global ha sido incapaz de erradicar la inseguridad alimentaria, la desnutrición y ha propiciado incluso una epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles, además de amenazar la producción actual y futura de los alimentos. Y esto pues no es menor. Las dietas, actualmente nosotros tenemos dietas que conocemos son poco saludables y precisamente también tenemos altas prevalencias de mala nutrición. Estos dos padecimientos se encuentran entre los 10 principales factores de riesgo que contribuyen a la carga global de la enfermedad, y esto no es menor. Teniendo en cuenta entonces el impacto ambiental perjudicial de los sistemas alimentarios actuales y las preocupaciones planteadas sobre su sostenibilidad, existe la necesidad imperativa y urgente realmente de promover dietas que sean saludables y sostenibles. Y es aquí que por eso nos dimos a esa tarea. No, esto no es pues de no saberse. Sabemos que existe la carga y la triple carga de la mala nutrición, y la triple carga de la mala nutrición a nivel del individuo y también familiar. ¿Qué quiere decir? En México persisten problemas, pueden persistir en un solo individuo, puede ser desnutrido, tener deficiencia, ser anémico y tener obesidad. En el mismo niño o niña, y también a nivel de la familia, puede haber un niño anémico y una mamá con sobrepeso y obesidad. Esta es la situación en México. Y las principales causas de la mala nutrición, ¿cuáles son? Existen muy bajas prevalencias de lactancia materna exclusiva, de consumo de verduras y frutas, leguminosas, nueces, alimentos que sabemos que son saludables y desafortunadamente se consumen poco. Y hay altos consumos, como sabemos, de fórmulas infantiles, bebidas azucaradas, cereales refinados, azúcares añadidos, carnes rojas, embutidos. Y por otra parte, hay muy bajos niveles de actividad física y hay altos niveles de sedentarismo. Es imperativo que la población mexicana se mueva hacia patrones de alimentación más saludables y sostenibles. ¿Y qué es una dieta saludable y sostenible? Las dietas saludables y sostenibles promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de los individuos. Estas son sus características. Van a tener un bajo impacto ambiental, son accesibles, asequibles, seguras, equitativas y culturalmente aceptables. Y ante esto, la FAO, que es uno de los organismos internacionales, se ha dado la tarea de promover esto a nivel internacional, y eso es a lo que nos estamos alineando nosotros como país. Pero, ¿qué representan estas guías alimentarias basadas en los alimentos? Las GABAs nos van a proporcionar recomendaciones de alimentación adaptadas al contexto de cada país. Gracias. Y principios sobre alimentación y estilos de vida precisamente saludables. Estas se van a basar en evidencia y en prioridades de salud pública, de disponibilidad de consumo de alimentos y de los factores socioculturales. Todos estos elementos son vitales para precisamente desarrollar unas guías ad hoc a cada población. Estas guías van a proponer patrones dietéticos para proporcionar los nutrientes necesarios para promover una adecuada nutrición y salud en general y para prevenir enfermedades crónicas con un enfoque de sistemas alimentarios, que sirve como referencia para alinear las políticas y los programas relacionados con la alimentación. Por lo tanto, fue necesario, realmente nosotros ya contábamos con unas guías que fueron publicadas en el 2015, pero era muy importante alinearnos a todos estos nuevos recomendaciones internacionales y que finalmente nosotros integráramos unas guías de alimentación. Y estas fueron actualizadas con este enfoque totalmente. Para este enfoque lo que se le dio es considerar los sistemas alimentarios, contemplar el abordaje de la triple carga de la mala nutrición. ¿Por qué? Porque las guías estaban muy enfocadas hacia una situación del estado de nutrición, y aquí tenemos que enfocar los dos ámbitos, tanto en exceso como por deficiencia.
También que tuvieran un bajo impacto ambiental y actualmente que fueran pertinentes y con un enfoque de género. Para ello, lo que se hizo fue trabajar en nuestra propuesta y las guías tienen estos principios rectores. ¿Cuáles son? Que sean dietas saludables, sostenibles, tener un enfoque de sistemas, enfoque de género, de equidad, enfoque de los derechos y orientada también a grupos vulnerables. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel internacional siempre existen guías para la población general, pero últimamente es importante que se enfoque también la población vulnerable, como son que los niños, las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, los adultos mayores, y a veces se pierde de vista esa población. Y entonces nosotros en estas guías estamos enfocando esos grupos poblacionales. Aquí, ¿qué fue lo que se contempló? Estas contemplan el impacto ambiental de los alimentos y su asequibilidad. Nosotros identificamos patrones de consumo de la población, ver también qué influencias socioculturales de la alimentación y de la pertinencia cultural. Para ello hicimos que la población participara en este proceso. También se consideró la actividad física, hubo adaptaciones precisamente a estos grupos poblacionales que les menciono. Hubo recomendaciones sobre consumo de alcohol cuando antes no estaban integradas y participación de un comité. Esto fue también muy relevante, la participación de un comité de expertos que fungió de apoyo técnico y un comité multisectorial. Bueno, ¿y en qué consistió todo esto? Nosotros tuvimos un equipo coordinador, un equipo de expertos, un equipo técnico y un comité multisectorial. Precisamente con base en ellos y en todo el diálogo y la discusión fue que se fueron desarrollando las recomendaciones para las guías. La participación del grupo interdisciplinario consistió en organismos nacionales, por ejemplo, Secretaría de Economía, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en varias instancias nacionales, organismos internacionales, entre ellos UNICEF, FAO, la OPS, organismos de la sociedad civil y la academia. ¿Qué fue? Nosotros contamos también con este perfil de expertos que ya menciono. ¿Y cuál eran este perfil? Bueno, se integró personajes de UNICEF, de FAO, de OPS, expertos en nutrición clínica, expertos en cultura y alimentación, expertos en cambio de comportamiento y economía de la cultura, expertos en actividad física, en guías alimentarias, en dieta, en ambiente, en economía y salud, en epidemiología y expertos en nutrición y salud colectiva. Para este proceso precisamente se hizo una planeación con comités y precisamente se hizo un análisis de toda la información del ambiente, la dieta, se hizo una investigación formativa con la población, se hizo toda la preparación técnica de las recomendaciones, la validación de estos mensajes y recomendaciones y posteriormente la propuesta de las guías y los materiales. Todo esto también se adaptó para las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, niñas y niños pequeños. ¿Cómo fue esta metodología? Recuerden que aquí participaron varios sectores y nosotros participamos con una metodología de consenso. ¿Qué se hizo? Bueno, se tuvo un consenso en varios términos, por ejemplo, ultraprocesado. Hubo grupos de discusión para ver si se incluían qué grupos de alimentos y en estos grupos hubo una amplia discusión sobre si se incluía, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados. Nosotros elegimos que sí, porque se tuvo un consenso del 88% para incluir. Y con base en esos consensos que se fueron haciendo respecto a las propuestas de alimentos que era importante incluir y no, se fueron integrando. De tal forma que con base en eso se seleccionaron 10 principales recomendaciones para integrarse en las guías. Bueno, esta priorización para las recomendaciones también estuvo basado en 6 criterios principalmente. ¿Qué criterios consideró? La prevención y la reducción del riesgo de sobrepeso, de enfermedades crónicas transmisibles, la prevención y reducción del riesgo de desnutrición y de deficiencias de micronutrientes, que fueran aceptables,
que tuvieran que ver con los hábitos y la cultura alimentaria, que fueran factibles y viables, que tuvieran bajo impacto ambiental y que fueran asequibles. Con base en estos elementos de priorización es que se seleccionaron todas las recomendaciones. Bueno, ahora también, esos fueron todos los mensajes principales para identificar los grupos de alimentos que se iban a recomendar, pero también se trabajó en una metodología para identificar las porciones recomendadas y para ello se realizó lo siguiente. Se identificó una población de referencia que fue basada en la encuesta nacional. Se definieron los referentes dietéticos a través de los cuales se iban a establecer las metas precisamente de los nutrimentos. 2 minutos. Okay. Perdón, Y se hicieron las estimaciones de los alimentos, por ejemplo, esta es la población general, se hicieron en los niños mayores de 5 años, se seleccionaron los grupos de alimentos precisamente que eran importantes para enfocarnos y con base en eso determinar todas las recomendaciones. Se identificaron los alimentos consumidos sobre la base de composición, que fue la que utilizamos. Y con base en eso se elaboraron precisamente todas las recomendaciones ad hoc para la población. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, de resultados aquí, como primer avance tenemos las guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana. Estas guías que les voy a presentar ahorita son para la población mayor de 5 años y más. Después van a salir las guías específicas para las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y menores y niños pequeños. Bueno, nosotros aquí tenemos las 10 principales recomendaciones que les voy a ir comentando brevemente. La primera, nosotros decidimos que se integrara una recomendación sobre la lactancia materna, porque es el primer alimento saludable y sostenible que tiene el ser humano. Y la recomendación quedó como: durante los primeros 6 meses de vida, los bebés necesitan solo leche materna, después complementar su alimentación junto con otros alimentos nutritivos y variados, hasta por lo menos los 2 años de edad. Como ustedes ven, esta es la primera recomendación para la población en general. Otra recomendación es: consume más verduras y frutas. Acá nosotros cambiamos el orden. Por lo regular se dice consumo de frutas y verduras. Identificamos que no son los mismos y ya sabemos, los determinantes del consumo de las frutas y de las verduras son diferentes. Y por eso le dimos una prioridad que estuviera en primer lugar las verduras en comparación a las frutas, porque no hay tanto problema para consumo de frutas, pero sí para consumo de verduras. Y por eso se inicia con las verduras, más verduras y frutas frescas en todas nuestras comidas, las de temporada, que son más económicas, y cuando sea posible, las de producción local. Si ustedes ven aquí se integran varios elementos. La recomendación es el mensaje. También se habla de la temporalidad. ¿Por qué? Porque se busca también la recomendación que sean alimentos más asequibles, que son económicos y cuando sea posible las de producción local. Aquí se evoca precisamente hacia la sostenibilidad. En la medida que nosotros nos consumamos precisamente los recursos locales, eso va a tener menores impactos a nuestra salud planetaria. La 3, consumamos diariamente más leguminosas, frijoles, lentejas o habas o garbanzos, preparados como guisados, sopas o con verduras. Como ustedes ven aquí está el alimento, pero también se recomienda cómo se debe consumir y cómo se debe preparar. ¿Y qué elementos tiene? Tiene proteínas, fibra y son prácticos y económicos. En la investigación formativa eso es lo que pidió la población, que también que fuera informativa sobre qué beneficios tenían el consumo de esos alimentos. Y como ustedes ven, esta quedó como la número 3. Es importante señalar, nosotros dimos como una priorización, las leguminosas son fuente importante de muchos nutrientes. Ya lo sabemos, y desafortunadamente están siendo desplazadas por otros alimentos y productos, y eso está mermando la calidad precisamente de la alimentación en la población, y es un alimento muy importante, por eso quedó en tercer lugar también.
4, elijamos cereales integrales o de granos enteros como tortilla de maíz, avena, arroz o tubérculo como la papa. Tiene vitaminas, fibra, antioxidantes y dan energía. Acá, los cereales también, si ustedes ven, se enfatiza sobre que deben ser integrales y deben de ser de grano entero. ¿Por qué? Porque desde luego que no tenemos problema en consumir cereales. Desafortunadamente, la gran gama de cereales que consumimos son refinados y no son integrales y enteros, que son los que nos van a promover una adecuada salud. 5. Comamos menos carne de res y evitemos carnes procesadas. En estos análisis lo que encontramos es que la población identifica un sinónimo de carne, todo lo que son embutidos, jamón, y sabemos que ese tipo de carnes precisamente se relacionan más con cánceres, sobre todo el de colon, y no son nada nutritivas ni saludables. De hecho, la proteína que tienen es de mala calidad. Entonces, también evocando a disminuir el consumo de carne, que sabemos que en exceso es de riesgo y que también tiene un impacto importante a la salud planetaria, por eso sale esta recomendación. Comamos menos carne de res, evitemos carnes procesadas, en su lugar consumamos más frijoles, lentejas, cantidades moderadas de huevo, pollo, pescado y lácteos, por nuestra salud y la del planeta. Elijamos más alimentos de origen vegetal. La 6, evitemos el consumo de alimentos ultraprocesados como embutidos. Esto fue todo un tema, pero sí se decidió integrar alimentos ultraprocesados porque sabemos que están teniendo un impacto muy importante a la salud y por eso tenía que quedar como una recomendación totalmente de evitar este consumo de alimentos. Y aquí también lo que se hizo fue explicitar cuáles eran los alimentos que integraban este concepto de ultraprocesados, porque no toda la población está relacionada con ese término. Por eso se comenta que son embutidos, enlatados, frituras, galletas, pan dulce, cereales de caja y bebidas endulzadas también, que contienen muchas grasas saturadas, sal o azúcar. Elijamos los alimentos sin sello o con el menor número de ellos. Como vemos, como estos son productos, están enlazados, afortunadamente, a poderlos identificar por el número de sellos. 7. Antes, en nuestras guías no estaba tan explícito esta recomendación y sin duda era muy relevante integrar el consumo de agua. Tomemos agua natural a lo largo del día y con todas nuestras comidas, en lugar de bebidas azucaradas como refrescos, jugos, aguas, preparadas con sobre en polvo o bebidas deportivas, se pueden dañar nuestra salud. Ya. Okay. 8. Evitemos el consumo de alcohol por nuestro bienestar físico, mental y de nuestras familias. Este es para alcohol. 9. Aquí fue también otra discusión, pero en final el consenso fue que era muy importante integrar precisamente una recomendación de actividad física. Aunque estamos hablando de las guías de alimentación, es la otra contraparte y por eso se decidió que quedara integrada como tal esta recomendación. Hagamos más actividad física como caminar, correr o bailar, en lugar de pasar tiempo sentados o frente a pantalla. Cada movimiento cuenta. 10, ya es la última. Disfrutemos de nuestros alimentos en familia o con amigos cuando sea posible. Participemos todos en la planeación y preparación de las comidas sin desperdiciar alimentos. Esto también es una recomendación evocando de nuevo que es regresemos a preparar los alimentos, regresemos a compartir en familia. Muchos de los estudios y de la evidencia que se tiene indica que cuando nosotros comemos en familia tendemos a consumir alimentos más saludables. Cuando nosotros cocinamos, comemos más saludable en comparación cuando se come fuera, cuando se come solo. Y por eso era tan importante integrar así esta recomendación. Y es una parte también de fomentar la cultura. Todo lo que tiene que ver con los alimentos ultraprocesados están ejerciendo una presión para la pérdida de la cultura alimentaria. Entonces es importante rescatarlo. También en estas guías van a encontrar las porciones dietéticas recomendadas. Aquí por el tiempo ya no voy a enfatizar, pero tenemos para los diferentes grupos de alimentos y para los diferentes grupos poblacionales cuáles serían las porciones recomendadas. También tienen sus equivalentes, ¿no? La lista de equivalentes para que la población pueda identificar de manera clara y adecuada las porciones.
¿Cuál es el alcance de todo esto que esperamos? Bueno, pues se espera que realmente estas guías de alimentación sirvan para informar, guiar y alinear políticas, programas e instrumentos jurídicos relacionados con la alimentación y salud en México, además de ser, desde luego, una herramienta de orientación nutricional que ayude a la población a moverse hacia patrones de alimentación y actividad física más saludables y sostenibles. Y esto va a ayudar realmente a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, a preservar la cultura alimentaria mexicana, proteger nuestra biodiversidad y contribuir a la sostenibilidad del planeta.